Shalom, Nubraja. Bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashfe una vez más aquí en KMC Internacional Radio desde Guadalajara, Jalisco, México. Y continuamos precisamente con este andar en el desierto. Todavía continuamos en el desierto de Parán. Y pues hemos estado viendo, la semana pasada vimos la rebelión de Coré, ¿se acuerdan? Acerca de cómo cuestionaron precisamente el que Moshe, ¿verdad? Fuera realmente el que dirigiera lo que es la congregación y también el sacerdocio del sumo sacerdote Aarón. Entonces, pues ellos decían que tenían Coré, Natán y Abirón, ellos que provenían de la tribu de Rubén, Coré de la tribu de Leví, junto a 250, y veíamos cómo estos 250 pues eran personas famosas que tenían un cierto estatus ahí en la congregación, y pues se sintieron fuertes, se enorgullecieron, y de esta manera pues lamentablemente se llegó a una masacre, como lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿y esto por qué fue? Porque fueron quemados vivos aquellos 250 hombres que llevaron su incensario, ellos diciendo que pues ellos también eran parte de lo que viene a ser ese pueblo o esos hombres que habían sido escogidos para poder ofrecer lo que es el incienso a Adonai, de la manera que el Eterno lo quería. Entonces, pues nosotros nos confirmamos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta cómo no era así, no eran así nada más. Sabemos nosotros que el Eterno es orden, y en este orden que el Eterno tiene en su pueblo, pues siempre Él pone a alguien en particular, el cual ese hermana, va a tomar lo que viene a ser el lugar en el cual el Eterno va a estar organizando, va a ir dirigiendo, ¿verdad? Así como lo estuvo haciendo con Moshe, y él tuvo a lo que viene a ser el apoyo de Aarón, su hermano. Y nosotros vemos cómo pues fueron comidos por la tierra literalmente al momento de que Moshe dice: si es cierto lo que ustedes dicen, que yo no soy y que ustedes sí, pues entonces que mueran de una manera natural. Pero si es así, entonces que se abra la tierra y mueran, los coma la tierra vivos. Y así vimos nosotros que así pasó. Entonces Adonai respalda la palabra de los que son suyos, de los que son sus siervos, respalda su palabra, porque realmente no se lo estaban haciendo a ellos, se lo estaban haciendo a Adonai, porque Adonai había puesto orden y había puesto servicios asignados a quien él consideraba que se le diera. Entonces, esto sigue siendo igual hasta el día de hoy. El Eterno no ha cambiado, y el Eterno es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, bajo esa misma premisa, nosotros el día de hoy recordamos precisamente lo que viene a ser en el libro de Números 17, cómo hubo otra situación precisamente con lo que viene a ser el pueblo. Una vez que ocurre toda esta situación en la cual
pues mueren tantas personas, el pueblo de Israel empieza otra vez nuevamente a quejarse, a levantar voces precisamente contra lo que es Moshe y Aarón. Esto pasa inmediatamente después de lo que viendo que sucede esta situación con los hombres que ofrecieron incienso, ¿verdad? Sabemos nosotros que pues habían 250 incensarios y estos pues el Eterno quiso que hubiera una señal, que esos incensarios se hicieran láminas, las cuales iban a quedar en lo que viene a ser una manera visible, en lo que era el tabernáculo. ¿Para qué? Para que fuera una señal de recordar, para recordar que pues no debían de acercarse, no deberían de acercarse los que no están destinados a ese servicio. Entonces, por eso vemos el Eterno, pues, aun cuando era todo Israel, pero Israel tenía que tener sus servicios determinados para cada cosa. Porque el Eterno nosotros vemos como Él unge precisamente a los que van a servir, a los que sirvieron de lo que era sacerdotes, fueron ungidos por Adonai. El sumo sacerdote también fue ungido por Adonai. Y de esta manera, pues se manifiesta precisamente lo que es ese orden que el Eterno ha dado. Y aquí vamos a ver algo muy importante respecto a este ungir. Vamos a verlo. Entonces, una vez que ocurre esta situación, se vuelven a levantar, como comentaba, todos se empiezan a levantar una vez más, una vez más. Es increíble, ¿verdad? Pero una vez más se volvieron a levantar, siguieron murmurando la comunidad contra Moshe y Aarón. Y ellos les decían a ellos: vosotros habéis matado al pueblo de Yahweh. Entonces, pues vemos, ellos eran muchísimos hombres y mujeres, era una multitud de personas contra dos. Entonces, pues ahora sí que se estaban ellos amotinando contra Moshe y Aarón. Estos se acercan a lo que es la tienda del encuentro. Y para ello, ellos se dan cuenta que la nube de Adonai estaba cubriendo precisamente lo que es la entrada de la tienda, y se estaba manifestando la nube con la gloria de Adonai. En ese momento, cuando ocurre esto, pues Adonai habla y le dice a Moshe, dice: alejaos de esa comunidad, que voy a consumirlos en un instante. Ellos cayeron rostro en tierra. Vemos cómo ellos, cada vez que caían rostro a tierra, era porque clamaban, querían buscar la misericordia del Eterno, delante de humillándose a sí mismos, buscaban que el Eterno apaciguara su ira. Y entonces dijo entonces Moshe a Aarón: toma el incensario, ponle fuego del que hay sobre el altar, echa incienso y vete rápidamente donde la comunidad a expiar por ellos, a hacer expiación por ellos, porque ha salido ya la cólera de la presencia de Yahweh y ha comenzado la plaga. Entonces vemos cómo Aarón inmediatamente obedece, y lo que hace es precisamente corre. Nos dice la escritura que corrió a ponerse en medio de la asamblea, y la plaga
había comenzado ya. Echó él el incienso e hizo la expiación por el pueblo, y se plantó sobre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Fíjense, en ese momento ya la plaga ya llegaba a 14,700 personas, sin contar los que murieron, por supuesto, por la causa de Coré, que eso es aparte, muy aparte. Entonces, la verdad que, pues esto es algo tremendo, tremendo. Nosotros tenemos que aprender de esto, cómo el Eterno, pues, requiere obediencia. Y continuaban ellos, el hecho de que seguían quejándose nos está indicando que ellos sintieron que lo que ocurrió fue por causa de Moshe y de Aarón, y no fue por causa de Coré, Natán y Abirón, que fueron los líderes que iniciaron esta revuelta. Entonces, por eso es muy importante, el Eterno quería dejó claro que Moshe era el que el Eterno había elegido como aquel que iba a dirigir. Ahora vamos a ver cómo el Eterno muestra cómo Moshe era el elegido o el escogido para ser el sumo sacerdote, ya que Coré y sus 250 aliados y Natán y Abirón, pues ellos decían que no nada más ellos tenían que ser, sino que también el Eterno podía recibir de parte de todos ellos lo que era ese servicio sacerdotal. Y vemos que no. Adonai es Elohim de orden. Esto lo tenemos que recordar siempre. Adonai no es algo revuelto, no es algo... El Eterno es en tiempo y en forma, en todas las formas, orden. Entonces no nos podemos saltar nada. No podemos dejar de hacer nada. Por decir que hacemos algo porque estamos haciendo lo otro, esto no es excusa. Tenemos que cumplir con todo lo que el Eterno nos manda a hacer para poder servirle. Si nosotros queremos servir a Adonai, tenemos que obedecer en la forma que Él lo quiere, en la forma que Él lo instruye a su pueblo. Entonces vemos aquí, vamos a ver esto precisamente. Nos continúa la escritura en Números 17, Bamidbar 17. Dice así. Adonai le dijo a Moshe, viendo esta situación tan grave, el Eterno le habla y le dice, versículo 17, habla a los israelitas que te den una rama por cada familia paterna, que entre todos los principales, en representación de sus familias paternas, te den 12 ramas. Y escribe el nombre de cada uno en su rama. En la rama de Leví escribe el nombre de Aarón, pues ha de haber también una rama para el jefe de la familia de Leví. O sea que aquí tiene que ser una para vemos aquí, se hace la diferencia. En la rama de Leví escribe el nombre de Aarón, pues ha de haber también una rama para el jefe de la familia de Leví. O sea, era otro jefe de la familia de Leví. Por eso se tenía que diferenciar. Las depositarás en la tienda del encuentro delante del testimonio, donde me suelo manifestar a ti. Entonces, ¿dónde se manifestaba el Eterno a Moisés? Se manifestaba en el arca de la alianza, sobre el arca de la alianza, en el lugar santísimo. Ahí se manifestaba Adonai a lo que era Moshe.
Entonces los depositarás en la tienda del encuentro delante del testimonio donde me suelo manifestar a ti. El hombre cuya rama retoñe será el que yo elijo. Así dejarán de llegar hasta mí las murmuraciones que los israelitas profieren contra vosotros. Entonces nosotros vemos cómo Moshe hizo lo que el Eterno le dijo. Pidió a cada uno de los jefes de cada tribu, le pidió una rama. Y sobre esta rama, aquella que retoñara, iba a mostrar quién era el sumo sacerdote, el que tenía derecho de ser sumo sacerdote delante de Adonai, al cual el Eterno iba a recibir a través de él los sacrificios, iba a ser la intersección del pueblo y demás. Todo el servicio del sumo sacerdote, aquel que se iba a meter también al lugar santísimo una vez al año. Todo eso iba a hacer aquel hombre al cual retoñara la vara. Entonces, vamos a continuar. Dice así: Moshe habló a los israelitas y cada uno de los principales le dio una rama, 12 ramas, en representación de todas las familias paternas. Entre sus ramas estaba también la rama de Aarón. Moshe depositó las ramas delante de Yahweh en la tienda del testimonio. Al día siguiente, cuando entró Moshe en la tienda del testimonio, vio que había retoñado la rama de Aarón por la casa de Levi. Le habían brotado yemas, había florecido y había producido almendras. Baruch Hashem por esto. Nosotros vemos como en una noche en la cual todos los demás líderes estaban atentos para saber si había sido alguno de ellos escogido. Nosotros vemos como el Eterno confirmó que Aarón era el siervo del cual quería ese servicio. Y no solamente reverdeció la rama de Aarón, porque eran puras varas secas. No eran ramas, eran varas. Eran varas secas las que se habían entregado. Para que una vara pudiera tener fruto, primero tenía que reverdecer. Una vez que reverdeciera, empezaban a salir las hojas, ¿verdad? Y después de tiempo, empezaban a salir las flores. Las flores nos están hablando de la promesa, del fruto. Y después de que salieran las flores, que esto requeriría meses para que salieran flores, entonces después a los 3 o 4 años después, saldría lo que es el fruto, de lo que viene a ser la almendra. Según lo que dicen los expertos, ese es el tiempo para poder esperar el fruto de una almendra, de un árbol de almendro. Por supuesto, para poder llegar a ello tenían que llegar abejas que polinizaran precisamente las flores, y después llegarían las almendras. Entonces nosotros vemos que realmente era un proceso que solamente por un milagro podía suceder. De ninguna manera podríamos pensar que este suceso se pudiera llevar a cabo de otra forma. Solamente la mano del Eterno era aquella que estaba manifestando la autoridad
que tenía y la autoridad y la forma contundente en la cual el Eterno estaba mostrando quién era el sumo sacerdote que él había escogido. Nosotros también podemos ver que desde un principio el Eterno, cuando habló con Moshe, cuando la zarza, el Eterno le dijo a él, más bien Moshe, le dijo a él que cómo él iba a hablar con Faraón, cómo se iba a presentar él delante de Faraón para poder exigirle que dejara libre al pueblo de Israel. Y el Eterno en cierta forma se molestó con Moshe porque dijo que ¿cómo era posible que le dijera eso si él era el que daba el habla? Vemos nosotros que Moshe no hablaba bien, se dice que tartamudeaba. Entonces, él no se sentía con esa capacidad de oratoria para poder hablar, y menos a un líder, a un jefe de nación. Una manera, podríamos hablar, como decir hoy, voy a hablar con el presidente de Rusia, el presidente de Canadá, etcétera, de Estados Unidos. Sin embargo, el Eterno le dio a él esa autoridad y le mencionó sobre la vara. La vara que en ese momento se volvió una serpiente delante de los ojos de Moshe. Pero también cuando Moshe y su hermano Aarón se presentan delante de la corte de Faraón, sabemos nosotros que la vara se volvió serpiente y además se comió a las serpientes de los magos del Faraón, que presumían estos de que ellos también podían hacer que sus báculos se volvieran serpientes. Sin embargo, nosotros vemos cómo la serpiente de Aarón, ella se comió a la serpiente de los magos del Faraón. Nosotros podemos darnos cuenta cómo siempre Aarón desde ese momento estuvo obedeciendo a lo que Moshe le decía. Moshe en el Éxodo le dice, toma la vara y tírala. ¿Para qué? Para que se convierta en una serpiente. Y cuando pasa lo del río, que se convierte en sangre, de igual manera Aarón utilizó lo que viene a ser lo que se utilizó también la vara. Cuando se manifiesta lo que es el mar de los juncos que se abre delante de todos, y de esta manera también se utilizó la vara. Y ahora esta vara, pues ahora le toca a la vara de Aarón florecer y mostrar este prodigio, para que no existiera duda de nadie y para que existiera la señal. ¿Y para qué también lo hizo el Eterno? Para que cesaran las murmuraciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque decían, bueno, es que hay otros que tienen mayores cualidades, mayores dones que pueden realizar quizás de una mejor manera lo que es el servicio sacerdotal, viendo con una mirada de hombre, ¿verdad? Con una mirada carnal,
Pero aquí el Eterno, al momento de que hace florecer esta vara, les manifiesta como de una vara seca, Él saca un fruto, saca flores y saca fruto, porque no proviene de las obras de los hombres, sino proviene de la unción, proviene de aquella unción que el Eterno da a aquel hombre, a aquella mujer, para que pueda servirle en el orden que Él ha establecido. Y de esta manera, entonces, se manifiesta y se manifestará lo que el Eterno quiere en ese servicio, en ese orden, porque el hombre no es el que hace el servicio, sino es el Ruach HaKodesh que ha ungido, que da esa unción. El Eterno unge y da lo propicio, lo perfecto, para que ese hombre tenga lo necesario para poder llevar a cabo ese servicio y más. Hacer proezas, así como las hizo Moshe, así como las hizo Josué, así como las hizo Jeremías, así como las hizo Eliseo. Y podemos mencionar a muchos que hicieron bajo una unción, como el rey David, por ejemplo, ¿verdad? Que fue ungido también. Son ungidos, son ordenados por el Eterno para llevar a cabo un servicio. Y entonces en ese servicio ellos están obedeciendo porque no los está poniendo el hombre, los está poniendo Adonai. Adonai está poniendo a esos servidores y esos servidores obedecen al llamado. Aquí podemos ver, por ejemplo, el ejemplo también de lo que viene a ser Jeremías. Nos vamos a Jeremías en el capítulo 1. Vámonos rápidamente a lo que es Jeremías, capítulo 1. Es más o menos versículo 7 en adelante. Les confirmo en un momento. Un poquito más adelante. Entonces es en el 11. Dice así: entonces me fue dirigida la palabra de Yahweh en estos términos. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Una rama de almendro estoy viendo. Y me dijo Yahweh: bien has visto, pues así soy yo, velador de mi palabra para cumplirla. Entonces, aquí nosotros vemos cómo también el árbol, el menorá, también es un árbol de almendro, ¿verdad? Vemos que el Eterno está asemejando al árbol de almendro como un velador. Aquí dice velador de su palabra. Aquí pudiéramos, si lo vemos, por ejemplo, es el menorá tiene pabilos, ¿verdad? Que se encienden y de esta manera muestran la luz. Lo que viene a ser es un árbol que arde. Es un árbol que arde. De esta manera, y este árbol de almendros, esta menorá también tiene flores y está encendiendo a lo que es el judío, el gentil, esclavo, libre, hombre, mujer. En cada Shabbat nosotros vemos cómo se posa la luz que es el Ruach HaKodesh, en cada uno, porque Yeshua es el que da la unción a cada uno. Entonces el Eterno que da la unción a cada uno nos da a cada uno lo que necesitamos, porque nosotros aquí podemos ver cómo Jeremías pues se sentía también insignificante de alguna manera.
él se lo dice y dice, vamos a leerlo, esta porción rápidamente. Dice, vámonos desde el 1. Dice, palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes de Anatot, en la tierra de Benjamín. Dice, a quien fue dirigida la palabra de Yahweh en tiempo de Josías. Ahorita que estamos hablando de Josías, el rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y después, en tiempo de Joaquim, hijo de Josías, que es el hermano también, el hijo de Josías, el rey justo, ¿verdad? Rey de Judá, hasta cumplirse el año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá. O sea, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Si nosotros recordamos Josías, rey de Judá, él era precisamente, fue aquel rey que encontró lo que es el rollo donde estaban todos los mandatos del Eterno, y se puso muy triste porque el pueblo no los había estado obedeciendo. Entonces empezó a quitar todos los altares de la idolatría, y así también inmoló a los sacerdotes mismos que hacían los sacrificios. Él los sacrificó a ellos. Entonces él quitó la idolatría, vemos nosotros. En este tiempo estaba Jeremías. Ahora vamos a continuar. Dice, entonces me fue dirigida la palabra de Yahweh en estos términos. Dice, antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije, Señor Yahweh, mira, que no sé expresarme, que soy un muchacho. Jeremías era muy joven y decía, yo no sé expresarme. Pero vamos a ver lo que le dice Adonai. Y me dijo Yahweh, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo de Yahweh. Entonces alargó Yahweh su mano y tocó mi boca y me dijo, Yahweh, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre los gentiles y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para pedir, no sé si hay aquí algún error, dice para pedir y derrocar, para reconstruir y plantar. Entonces, continuamos. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahweh en estos términos. Fíjense, después de que le dice esto, es cuando Adonai le dice a él, ¿qué estás viendo, Jeremías? Y dice Jeremías, una rama de almendro estoy viendo. Y dice Adonai, bien, has visto, pues así soy yo, velador de mi palabra, para cumplirla. Él es el que vela la palabra, vela su palabra. Él es el guardián de su palabra. Por más que han querido cambiarla, por más que han querido destruirla, el Eterno es el guardián. Él, ahora sí que nunca van a quitar la esencia de la palabra, de la escritura, porque lo preciso, lo exacto que nosotros necesitamos para poder entender su mensaje, ahí está. Lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros, allí está escrito. Porque Adonai así lo ha querido. Él ha querido que de esta manera
se manifieste. Por eso él escribió su palabra. No quería un teléfono descompuesto. No quería, ¿y qué dijo? Y creo que dijo eso, ¿no? Él se va a lo seguro. Por eso tenemos la palabra escrita. Y cuando de repente algunas traducciones tienen alguna variación, la esencia nunca se pierde. Nunca se pierde. Siempre se va a lo que viene a ser la esencia principal. Baruch Hashem, por eso, porque el Eterno es el que vela su palabra. Entonces Él es el guardián, Él es el shomer de su palabra. Y por eso nosotros estamos seguros en Él. Porque Adonai es aquel que no se le escapa nada. Entonces por eso le dice a Jeremías, no te preocupes, yo estoy contigo, no les tengas miedo. Aunque se levanten contra ti, no te pasará nada. Yo estoy contigo. Y sabemos nosotros que sí pasó por algunas situaciones Jeremías, pero no le causaron la muerte. No fue para matarlo, sino que siempre de alguna manera pudo salir avante. Entonces, bueno, vamos entonces a continuar con lo que es esto. ¿Por qué menciono esto? Porque así como Moshe dijo y le comentó a Adonai, pues que yo, como voy a ir a hablar con el faraón. Así también Aarón, pues era hermano de Moshe. Sabemos nosotros que él pues había sido esclavo toda su vida. Moshe había sido príncipe, ¿verdad? Él tenía cierta preparación y aún así tenía esa dificultad al hablar. Pero Aarón había sido esclavo toda su vida. No tenía una autoridad, siempre había estado sometido. Y por eso sus hermanos los hebreos, pues por supuesto dicen, ¿por qué a él le dan el sacerdocio? ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué no a fulanito que tiene mejor oratoria, tiene mejor personalidad? ¿Por qué no lo hacen así? Mismo Yeshua, por eso se perdía entre muchos. No es como en las películas que sale Yeshua casi con un halo de luz y sale un Yeshua rubio, de ojos de color, alto, apuesto. No era así. Nos dice la palabra que Yeshua no había belleza en él, porque el Eterno no se basa en esas cosas, no se basa en la belleza física. Él ve el corazón, aquel corazón que le quiere servir, aquel corazón que emana ese anhelo, ese deseo de poderle servir al gran yo soy. Y ese corazón Él lo toma. Y en este corazón humilde, que es humus fértil, en este corazón, que es lo único que el Eterno nos pide para poder hacer de nosotros lo que Él desea, entonces de allí reverdece, florece y da fruto. Entonces, por eso, no es en la obra del hombre donde van a salir las cosas, sino es en aquel hombre que el Eterno ha escogido precisamente para su servicio. Y con esa unción, con esa obediencia que él hace a ese servicio, se sujeta, doblega su ego. Cuando nosotros obedecemos, nuestro ego disminuye y nosotros tenemos que menguar para que él crezca. Él siempre será exaltado, él siempre será reconocido. Entonces, nosotros aquí estamos recordando esta situación. El Eterno está mostrando que la vara de Aarón también es una vara seca, igual que la de todos. Es cierto.
La diferencia está en que Aarón ha sido escogido por Adonai. ¿Por qué? Porque él vio un corazón sincero, dispuesto a obedecer. Que a lo mejor tenía errores como todos tenían errores, pero tenía ese corazón dispuesto a obedecer. Porque el Eterno lo ve todo, el Eterno ve el corazón. Y de allí nadie nos podemos escapar y Baruch Hashem por ello. Que el Eterno no se va por las apariencias, sino por lo que Él realmente conoce. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Afortunadamente así es. Él no toma juicio de lo que escucha. Él toma juicio de lo que ve, de lo que conoce, de lo que es la verdad del ser humano. De eso es de lo que Él se vale para escoger a alguien. Y vemos nosotros que todos los hombres que el Eterno escogió, todos estos hombres fueron siervos fieles del Eterno. Y los escogió y todos dieron fruto. Cuando le habló a Abraham, él le habló porque él sabía que él iba a instruir a sus hijos. Y por ello le hizo la promesa de su hijo. Y a través de su hijo Isaac provino Yeshua. Precisamente por ello, no fue por otra cosa, más que por eso nos dice la Escritura. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nosotros no tenemos que murmurar, no tenemos que dar juicio. Si el Eterno pone la orden de alguien en un servicio, es porque el Eterno así lo quiere y tenemos que respetar. Entonces, la Keila es de Adonai. El cuerpo de Yeshua tiene su cabeza y Yeshua es la cabeza. Y Yeshua siempre va a estar con su pueblo, guiándolo, dirigiendo, y es lo que nosotros tenemos que confiar. Nosotros tenemos que confiar en eso. Por ello, precisamente, el Eterno pues tuvo que hacer eso, porque Él ya no quería que estuvieran muriendo las personas. De hecho, eso nos lo dice en la misma Escritura. Después que Moshe saca todas las ramas de la presencia de Yahweh, nos dice que las entregó a cada uno, su rama. Y todos, por supuesto, vieron la rama de Aarón. Que aquella rama de Aarón, súper floreció. De hecho, no retoñó, sino hasta brotó fruto. Almendras. Brotaron almendras. Y no cualquier fruto, sino almendras. Que vemos nosotros que son los frutos que el Eterno tiene como enseñanza para su pueblo, como señal de Él mismo, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo. Entonces, vemos aquí en el 23, versículo 25. Entonces dijo Yahweh a Moshe, vuelve a poner la rama de Aarón delante del testimonio, para guardarla como señal para los rebeldes. Acabará con las murmuraciones que no llegarán ya hasta mí, y así no morirán. Porque cuando nosotros entramos en murmuración, nosotros entramos en muerte. El Eterno no desea eso. Desea que nosotros seamos un reino de reyes, sacerdotes y profetas, ¿verdad? Él es lo que Él desea. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió para que esto pasara? ¿Recuerdan que el Eterno había dicho, los llamó a todos para que fueran profetas? ¿Y qué pasó? Que se espantaron. Al escuchar los truenos, los relámpagos, aquella voz que los estaba espantando, ellos no soportaron y tuvieron miedo y le dijeron a Moshe, habla tú con Adonai
y nosotros obedeceremos todo lo que Él te diga. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ellos renunciaron a ser profetas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el profeta? Escucha. Ellos no quisieron escuchar. No quisieron escuchar la palabra del Eterno, porque ellos tenían miedo de escuchar la palabra, creían que iban a morir. Y por eso no escucharon. Cuando el Eterno habló, le dijeron a Moshe, tú habla con Adonai, y nosotros obedeceremos. Ellos mismos renunciaron a ser profetas, y se quedó Moshe como el profeta Moshe. Nosotros lo conocemos como el profeta Moshe, pero también el Eterno quería hacer un sacerdocio. El Eterno desde un principio quería hacernos un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. Pero si nada más había un profeta, porque todos tenían miedo, entonces también el Eterno tenía que poner a un grupo de sacerdotes y a un sumo sacerdote, ¿verdad? Por supuesto. El sumo sacerdote que iba a representar a Yeshua, que es puesto a Aarón. Y de esta manera se ponen también a sus hijos, aquellos como sacerdotes, que están precisamente encargados de servicios en el templo. Y entonces de esta manera están fungiendo ese servicio por obediencia a Adonai. Aquel hermano que el Eterno ha escogido para un servicio no se puso solo, el Eterno lo puso. Y por eso tenemos que tener esa consideración nosotros, que Él está obedeciendo a ese llamado, que quizás hasta Él mismo, igual que Moshe, igual que Jeremías, igual que Aarón, yo no dudo que Aarón hubiera sido también quizás tímido por ese yugo que tuvo tanto tiempo a cuestas. 40 años, 430 años estuvo el pueblo en esclavitud y solamente se sujetaban y eran pues tiranizados con látigos. Si se cansaban, recibían látigos. Una persona que siempre, toda su vida, la han tenido de esa manera, es difícil que se sobreponga y levante la voz con autoridad. Entonces quizás a lo mejor Aarón era en cierta manera, puede ser, ¿verdad? Que haya sido también en cierta manera tímido. Pero vemos que el Eterno, aún con esa timidez que haya tenido, por supuesto que el Eterno le dio todo a él para ser ese sacerdote que él quería. Por eso el Eterno se molestó tanto y envió esa plaga contra ellos. Envió esa plaga, se abrió la tierra, se quemaron 250 y reverdeció la rama de Aarón. Esta se guardó en lo que es el arca de la alianza, con la urna donde viene el maná escondido y las tablas de la ley donde viene la alianza que el Eterno hizo con su pueblo. Entonces, pues, Baruch Hashem, esta enseñanza nos da el Eterno el día de hoy y pues recordémosla y demos gracias por esto que el Eterno nos ha dado. Baruch Hashem. Toda la va a cada uno de vosotros, que sea de edificación para vuestra vida. Muchas gracias. Shalom, Ubraha.